Hola, ¿qué tal? Soy mi yo del futuro que vengo a interrumpir este vídeo ahora mismo. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos, estamos de celebración, se cumplen 20 años de lanzamiento de uno de los sistemas operativos más exitosos de la historia, Windows XP. Así que en el vídeo de hoy vamos a rendirle homenaje, vamos a explicar un poquito el por qué fue tan importante y vamos a montar una bestia parda, un PC gamer de la era Windows XP, el más potente que existió, yo creo que sí, que es el más potente. Me ha costado la vida conseguir las piezas y ha quedado un resultado espectacularmente aberrante, ya me entenderéis. Amiguitos viejuners, bienvenidos a la experiencia Windows XP. Venga, vamos para allá. El 25 de octubre del año 2001, Microsoft presentó Windows XP, el cual marcaba el final de una era, según Bill Gates. De hecho, era totalmente cierto. Todos los sistemas operativos para nuestros PCs que había lanzado hasta el momento Microsoft estaban basados en el vetusto MS2. Si nos retrotraemos a las tres primeras versiones de Windows, era más que evidente, dado que para cargar Windows teníamos que ejecutarlo como un programa más. Es decir, una vez arrancado MS2, tecleábamos el comando Win y se hacía la magia. Tiempo después, con la aparición de Windows 95, seguía funcionando con MS2, aunque de una manera camuflada, dado que el arranque del PC directamente cargaba Windows 95. Después de este famosísimo Windows, lanzaron Windows 98, el cual era un poco más estable y tenía soporte más maduro para un nuevo puerto que había salido que se llamaba USB. Y posterior a este 98 tuvimos el denostado Windows Millennium, un sistema operativo que fue un poco desastre, el cual fue el último que estuvo basado en MS2. Pero ojo, si no estabas metido en la informática empresarial, seguramente desconocías que existía otra familia de sistemas operativos Windows, la familia Windows NT. En paralelo a los Windows que todos conoceréis, existía una familia de Windows diferente, una familia de Windows que no estaba basada en MS2, tenía su propio kernel, eran los Windows NT, era un sistema operativo que está orientado a la informática profesional, tenía su versión server y su versión para estaciones de trabajo y tenía muchas peculiaridades, entre las que se encontraban, por ejemplo, soportaban más de un procesador, cosa que Windows 95 o 98 no lo soportaban. Podías alcanzar a gestionar mucha más memoria RAM y de hecho esa gestión de la memoria RAM era mucho más eficiente, mucho más estable, cosa que le pegaba 1000 vueltas a Windows 95. Este sistema del Windows NT estaba bastante bien. Lo que pasa que tenía sus contras. Este sistema no era compatible con todas las aplicaciones que existían en el mercado para Windows 95, etc. Con juegos tampoco, a nivel multimedia tenía sus limitaciones, así que no era muy recomendable instalar Windows NT en un sistema doméstico. Cierto es que en la última época de Windows NT lanzaron Windows 2000, que ya era la antesala de Windows XP. Era un sistema que era mucho más compatible, que de hecho se podía llegar a utilizar en casa para muchísimas cosas, pero hasta que no vino el siguiente Windows, la revolución no se hizo efectiva. Así que en el año 2001, Microsoft fusionó sus dos familias de Windows en Windows XP. Las siglas XP tenían el significado de Experience, la experiencia Windows en su máximo nivel, según decían. Con Windows XP teníamos un sistema operativo que ya no estaba basado en MS2, era muy estable, y además le dieron un lavado de cara al interface gráfico. Además, internamente apostaron por hacerlo más compatible a nivel de drivers, aplicaciones y juegos. De hecho, en su momento lanzaron versiones de actualización de XP para poder actualizar nuestros PCs desde Windows anteriores. Como veis, nos lo vendían todo muy bien, máximo rendimiento en nuestros ordenadores, estabilidad garantizada. Pero ojo, por una vez no nos tangaron, este Windows fue una verdadera pasada, sobre todo a nivel de estabilidad. Aunque sí es cierto que a nivel de seguridad tenía algún fallo que otro que fueron mitigando con actualizaciones posteriores. Aún así, la verdad es que con el paso de los años quedó patente que hicieron un gran trabajo con este sistema operativo. De hecho, es uno de mis Windows favoritos de todos los tiempos. Tan buena acogida tuvo que duró muchos años en nuestras casas y empresas, y esto al final fue un problema. El ciclo de vida de Windows XP se fue estirando y estirando a lo largo de los años, afectando las ventas de sistemas operativos posteriores que lanzó Microsoft. Su ciclo de vida finalizó el año 2014. En ese año dejaron de darle soporte, y ese es el año que he tomado como referencia para montar el PC gaming más potente de la era Windows XP en su 20 aniversario. Y la verdad es que no ha sido nada fácil encontrar las piezas que vais a ver. Veamos en detalle las piezas. En 2014 ya existían los discos SSD, así que le he puesto mi primer disco SSD, un OCX Vertex 3 de 120 GB. Una unidad que me compré cuando salió y pagué la novatada, me gasté 230 euros. Nunca os compréis algo tope de gama de salida, porque os la clavarán, como me pasó a mí. A nivel de memoria RAM le pondré únicamente 4 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz, no le pondremos más dado que sería una tontería. El sistema operativo que le pondremos a la máquina es Windows XP de 32 bits, no detectará mucho más de 3 GB, por tanto ponerle más memoria RAM sería inútil.
Cierto es que tenemos versiones de Windows XP de 64 bits, pero por mi experiencia de entonces nos daría algún problema de compatibilidad con algunos juegos o con drivers, así que le he puesto el de 32 bits. Como tarjeta gráfica le pondremos una de las últimas tarjetas que tuvo soporte de drivers para Windows XP. Se trata de este modelo de Gigabyte, el cual integraba una GPU AMD R9 270X con 2 GB de memoria GDDR5. Aunque no era la tope de gama de la época, según la web de AMD es de las últimas GPUs que tenía soporte de drivers para XP. De salida valía $199. Y llegados a este punto pensé, ¿qué CPU, qué procesador le puedo poner a una máquina que tiene que ser lo más bestia de 2014? Lo más aberrante también. Estuve barajando varias posibilidades, estuve mirando pues procesadores Intel y tal, pero cuando vi el procesador AMD que le he puesto, me enamoró. Porque es realmente muy burro, muy bestia. El AMD FX 9590, un procesador que corría a una velocidad turbo de 5 GHz. Fue el procesador más rápido del mercado durante muchos años. Y además tenía un TDP de 225 vatios, era pero una brutalidad lo que consumía de electricidad. Era un quemaplacas literalmente. Y según qué placa lo ponías, pues te quemaba las VRMs y bueno, te fundía la placa, básicamente. Este procesador obviamente se calienta, pero una bestialidad. Lo recomendable es ponerle una refrigeración líquida, pero yo he decidido ponerle otra cosa más aberrante. Fijaos. Un Cooler Master V10, un disipador con tecnología híbrida, que ahora os explicaré lo que es, y que la palabra que lo define es masivo, es brutalmente grande. Como veis, este pedazo de disipador Cooler Master V10 soporta CPUs de más de 200 vatios, es compatible con sockets Intel y AMD de la época, y ahora los anclajes necesarios para ello, pesa 1,2 kg, o sea, es una barbaridad. Yo creo que es el disipador de CPU más grande que he visto nunca. Y más pesado, es brutal y estaba orientado para hacer overclocking a lo burro, así que será suficiente para este CPU tan bestia. Pero ojo, este disipador tenía tecnología híbrida, ¿y qué quiere decir esto? Que aparte de disipar el calor mediante un ventilador de 12 centímetros, tenía una célula Peltier para complementarlo. A modo de resumen, una célula Peltier es un sistema en el cual le das electricidad y gracias a dos elementos que lleva se genera un flujo de calor entre ellos, gracias al cual enfriaremos de manera muy efectiva cualquier cosa que esté tocando uno de los lados. Como veis, este disipador era muy especial. Como placa base hemos escogido esta Asus M5A99FX Pro R2.0. Se trata de una placa base con el socket adecuado para el procesador, de salida costaba $190 y según el fabricante soportaba la CPU que le vamos a poner. De hecho, fijaos que tenemos en la parte de las VRMs unos disipadores súper grandes, así que estarán bien refrigeradas. Además, cosa importante, a nivel de drivers, soporta Windows XP. Como fuente de alimentación le pondremos esta pedazo de fuente de alimentación Corsair, que pesa muchísimo y a nivel de potencia será suficiente para aguantar todo el montaje. Y hablando del montaje, este equipo lo montaremos en una caja bestia y muy chula. Se trata de una Corsair Graphite Series 780T, la cual he escogido porque fue lanzada en el año 2014 y por el tamaño gigante que tiene, para que quepa bien el disipador tan grande que le vamos a poner. También está muy bien ventilada y además es EATX, cosa interesante porque después la usaré para renovar mi PC de edición de vídeo, que tiene una placa en ese formato. El pobrecito lo tengo metido en una caja que tengo que tener abierta porque si no se calienta muchísimo y se cuelga. ¡Socorro! ¡Socorro! Mi sentido arácnido me dice que si has llegado hasta este punto del vídeo, o bien te has dormido, o bien te encanta este tipo de contenido. Pues que sepas que tengo decenas de vídeos similares a este, los cuales te dejo en la lista de reproducción que ves aquí arriba, y además en la descripción del vídeo. Así que te invito a que te los mires cuando acabes de ver este vídeo que estás viendo. Por supuesto, te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones. De hecho, muchos de vosotros me habéis comentado que no recibís aviso de los vídeos nuevos que voy publicando, por lo que aseguraos de que tengáis marcada la opción todas las notificaciones. Incluso aunque ya estéis suscrito, os recomiendo que volváis a activarlas de nuevo para que sea más efectivo. Para comenzar el montaje del mejor PC gaming de la era Windows XP, pondremos la CPU en su sitio, por supuesto, le pondremos pasta térmica, cosa imprescindible en cualquier CPU y más en esta tan bestia. Después pondremos el anclaje del Cooler Master V10, que lleva unas tuercas espectaculares para que quede bien anclado. Como veis, solo hay una manera posible de poner el disipador, que es esta. Es brutal lo que sobresale de la placa base, menos mal que tenemos espacio en la torre. Hecho esto, atornillaremos la placa base al chasis, conectaremos los cables y colocaremos la fuente de alimentación en su lugar. Gracias a la gestión de cables que tiene la torre, el montaje final pues nos quedará súper chulo y limpio. Y nada, una vez montado, instalaremos el maravilloso sistema operativo que hoy cumple 20 años, Windows XP. Este sistema operativo tan viejuno, que tiene ya 20 años, en un PC a 5 GHz va a la velocidad de la luz. Es una pasada porque la pantalla de inicio apenas la vemos. Una vez arrancado es impresionante la fluidez con la que se abren las aplicaciones. Uno de los recuerdos imborrables que nos quedaron a todos los que usamos durante años este Windows fue el fondo de escritorio de este prado verde, cuya fotografía original era un paisaje de California. Ciertos aspectos gráficos que tenía este nuevo sistema operativo no pasaban desapercibidos. Las ventanas tenían los bordes redondeados y dichas ventanas tenían cierto colorido.
Además tenía ciertos efectos visuales que eran bastante chulos. La verdad es que ciertas personas en su momento lo criticaron, achacándole que todo este despliegue visual incrementaba el consumo de recursos de hardware, pero vamos, que tampoco era un problema dado que todo esto se podía deshabilitar y usarlo con un aspecto de Windows pues anterior al XP. La serie venía con varias aplicaciones, como por ejemplo el Media Player, el Messenger, que no dejaba de ser un WhatsApp pero solo para PC, el Movie Maker y por supuesto los juegos, el Buscaminas, el Solitario y el Pinball de Windows XP, el clásico. Ese pedazo de juego de pinball que a todos nos ha hecho gastar muchísimo tiempo. Y hablando de juegos, la verdad es que el tiempo de vida de Windows XP fue muy largo y podemos probar con juegos de muchísimas épocas. Por supuesto, con juegos como GTA San Andreas de 2005 no vamos a tener ningún tipo de problema. Con todo al máximo a nivel de calidad y a nivel de resolución, el juego se mueve perfectamente. Con juegos como Need for Speed Carbon también tendremos una experiencia espectacular, como era de esperar. Con todo al máximo podremos apreciar todos los detalles del juego en su máximo esplendor. Y lo mismo pasa con mi queridísimo Fallout 3 del año 2008. Es una burrada ver este juego funcionar así. Recuerdo que en su momento por culpa de este juego tuve que cambiar de PC porque no lo movía con fluidez. Obviamente para una máquina tan bestia como esta pues no es ningún problema este juego. Todo es estupendo con este PC hasta que probamos juegos más actuales. Aquí tenemos un limitador, que es el Windows XP. Oficialmente Windows XP soportó hasta DirectX 9, por tanto si ponemos un juego actual que use una versión de DirectX 10, 11 o 12, pues no nos va a funcionar. Cierto es que existió una especie de versión beta y extraoficial de DirectX 10, pero vamos, que oficialmente solo llegó a DirectX 9. Además tenemos otro hándicap, que es el sistema operativo es 32 bits. Hay juegos que ya eran 64 bits a partir de cierto año, por tanto tampoco ni siquiera nos arrancarán. Y luego tenemos otro problema más, que es el Steam. Steam dejó de dar funcionalidad a Windows XP pues hace ya muchos años. Cierto es que hay un truco para hacerlo funcionar en Windows XP, pero en esta máquina ya a día de hoy no me funciona ya este truco. No ha sido posible arrancar Steam, por tanto hay muchos juegos que dependen de Steam que tampoco funcionan. Hola, ¿qué tal? Soy mi yo del futuro que vengo a interrumpir este vídeo ahora mismo. ¿Por qué lo interrumpo? Muy fácil. A ver, como habéis visto, Steam no me funcionó. Intenté hacerlo funcionar de unas cuantas maneras y tal, y no había manera. ¿Qué pasa? Que posteriormente, cuando ya acabé este vídeo de editarlo y tal, hice un segundo vídeo que era, pues, merece la pena Windows XP en 2021, hasta dónde puede llegar. Y bueno, en ese vídeo le eché más horas y logré hacer funcionar Steam. Como podéis ver, la aplicación se ejecuta, funciona. Es una versión muy antigua, no es la última versión de Steam. Y bueno, pues me permitía ver toda la librería de juegos que tengo, etc. Me permitía incluso instalar muchísimos de ellos, pero algunos no me funcionaron. Bueno, prácticamente todos los que probé no me funcionaron. Solo me funcionaron algunos juegos indie, como por ejemplo Maldita Castilla o el Fallout New Vegas, que ese también me funcionó y la verdad es que a nivel de rendimiento iba fantásticamente bien. Así que ya sabéis, Steam funciona pero con muchas pegas. Aparte de estos juegos probé más cosas en Steam, pero todas estas pruebas ya las hice en el vídeo de Windows XP en 2021, así que si queréis verlas en detalle, os dejo en la descripción del vídeo el link a ese vídeo y cuando acabéis pues os paséis por él porque la verdad es que es bastante interesante hasta dónde puede llegar Windows XP en el año en el que estamos. Pues bueno, aparte de Steam, probé más cosas, probé juegos pues, que no estaban en Steam. Y la verdad es que fue muy curioso. Por ejemplo, Far Cry 3 del año 2012. A esta configuración gráfica va absolutamente genial. Nos da un rendimiento espectacular. Pero lo más importante, ¿este PC puede mover Crysis? Bueno, pues la verdad es que sí que lo puede mover, lo mueve bastante bien. Va súper fluido. La verdad es que la potencia mononúcleo de esta máquina hace que juegos como este, que no estaban para nada bien optimizados, fuera muy bien. Si probamos la segunda entrega de Crysis, el Crysis 2, pues bueno, podemos ver que es exactamente lo mismo. Va fluidísimo, va muy bien, con todos los efectos gráficos que tenía esta entrega. La verdad es que está bastante bien el rendimiento. Por cierto, mientras probaba los juegos me ha dado por medir la electricidad que consumía la máquina y como veis, la factura de la luz me va a subir bastante. Como hemos visto, una máquina como esta no tendría sentido tenerla en 2014 con Windows XP, teniendo en cuenta que ya existían en su momento Windows 7, Windows 8, etc. De hecho, estoy seguro que con un sistema operativo más reciente y juegos actuales nos daría alguna que otra sorpresa. Así que ya sabéis, si conseguís a likes este vídeo y os veo motivados, ampliaremos un poquito la memoria RAM y exprimiremos al máximo esta máquina para ver hasta dónde puede llegar con un Windows más actual. ¿Podrá con Crysis Remastered? ¿Podrá con Cyberpunk? Esperemos que no se queme. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!